Todo el tiempo nos estamos moviendo y esos movimientos están regulados por el cerebro. ¿Cómo está organizado el sistema motor? ¿Cuál es la importancia del sistema visual? ¿Qué diferencias existen en nuestro cerebro cuando realizamos un movimiento y cuando solo imaginamos que lo estamos haciendo? ¿Cuál es la función de las neuronas espejo? ¿Qué pasa cuando el sistema motor empieza a fallar? ¿Cuáles son las novedades en los procesos de recuperación de los daños en el sistema motor? ¿Qué habilidades mentales son aquellas que más se destacan en un deportista de élite? Estos y otros interrogantes abordaremos en este segundo bloque de Los enigmas del cerebro motor. Cuando imaginamos que estamos haciendo un movimiento, se activan las mismas áreas cerebrales que cuando realmente hacemos ese movimiento. Cuando miramos a otro hacer un movimiento, se activan también estas áreas cerebrales que se activan ante la realización del movimiento. Esto habla de que hay neuronas, y se atribuye a las neuronas en espejo, que permiten copiar el movimiento de otro. Además, cuando vemos a otro hacer un movimiento, se activa, además de la corteza motora, áreas parietales que permiten diferenciar que el movimiento lo está haciendo otra persona y no nosotros. Esta activación de nuestro sistema motor cuando vemos a otra persona haciendo un movimiento podría ser crítica para el aprendizaje de nuevas habilidades motoras. Y ahora vamos a conversar con una investigadora del sistema motor cerebral, la doctora Valeria de la Maggiore, formada en la UBA, luego estudió en Canadá y regresó al país para desarrollar un laboratorio de control motor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué nos podés contar acerca de cómo predecimos el movimiento? Cuando la persona empieza a realizar la acción, mi sistema nervioso cargaría un plan motor. El plan motor se empieza a ejecutar en el cerebro de la persona y a partir de los comandos motores puedo predecir lo que debería ocurrir en mi cuerpo. Y eso lo comparo con lo que estoy observando en la persona que estoy viendo. Entonces yo predigo que al mover la mano hacia este lado, mi codo se va a desplazar unos 10 centímetros, ¿sí? Y entonces se supone que en el cerebro del observador uno está comparando todo el tiempo la predicción que tiene de lo que va a ocurrir con lo que ocurre en la realidad. Y eso te permitiría, como vos preguntabas, anticiparse y reaccionar antes que el otro, por ejemplo. Tenemos fundamentalmente tres líneas de trabajo. Una de las líneas con las que empecé durante mi doctorado está enfocada en tratar de entender las bases neurales del aprendizaje motor. Suponete que vos sabés manejar un auto muy bien porque lo manejás desde hace 10 años y el día de hoy tu auto se rompe y tomás el auto de tu esposa prestado. Vas a poder manejarlo, pero al mismo tiempo tenés que adaptarte al nuevo auto. Entonces, ese es un tipo de aprendizaje que es bastante fácil de estudiar en el laboratorio. Entonces, uno de los temas que tratamos de ver es cuáles son los cambios plásticos asociados con la adquisición de ese aprendizaje. Por otro lado, nos interesa, como te decía, la línea esta de percepción de la acción. En particular, lo que hacemos es utilizar una herramienta que se llama estimulación magnética transcraniana. Podemos interferir con una región premotora ventral que sospechamos que está involucrada en generar estos comandos motores que van a ser utilizados para predecir las consecuencias sensoriales nuestras y que nos van a permitir predecir lo que ocurre en el otro. Y si es así, entonces deberíamos ver que esa persona ya, cuando le mostramos la misma acción, no tiene la misma comprensión que tenía antes de interferir con esa región. La tercera línea de trabajo tiene más que ver con qué exactamente está ocurriendo en la corteza parietal, de qué manera nos permite a nosotros corregir errores online a medida que estamos realizando un movimiento y cómo participa en esa conversión de información desde coordenadas que tienen que ver con el objeto a coordenadas que tienen que ver con el músculo que utilizo para llegar al objeto. Voy a contarles la historia de una criatura del océano que podría revelar algo de cuán importante es el sistema motor. Este animal de mar, de océano, llamado Sea Squirrel, está toda la vida buscando una roca para sentarse. Cuando se instala en esa roca, se come su propio cerebro. Lo que hace este animal nos hace reflexionar
¿para qué tenemos cerebro? Para algunos investigadores, tenemos cerebro para producir movimientos complejos y adaptables al entorno. Cuando este animal ya no necesita estos movimientos, destruye su propio cerebro. ¿Qué pasa cuando problemas neurológicos afectan el sistema motor? Un ejemplo es el accidente cerebrovascular, o también denominado por su nombre en inglés stroke. ¿Qué es el accidente cerebrovascular? Básicamente es la interrupción del flujo sanguíneo al cerebro provocando daño neuronal. Esto, entre otras cosas, entre otros síntomas, puede producir parálisis motora de una parte del cuerpo. Hoy sabemos, por estudios de imágenes funcionales, que estudian al mes o al mes y medio, ni bien se produce el ataque cerebrovascular, que hay circuitos en el cerebro que podían predecir qué persona se va a recuperar más o menos, y que otros circuitos cerebrales toman el comando de los lesionados. O sea que hoy está cambiando el concepto de actuar más tarde para actuar enseguida. Se calcula que la ventana para empezar la rehabilitación en humanos es hasta los 3 meses. O sea que hoy empezaríamos a rehabilitar al paciente con lesión motora al primer mes, mientras todavía está en cuidados críticos o intensivos. También existen otras enfermedades, como la enfermedad de Parkinson y la esclerosis lateral amiotrófica, que afectan el sistema motor. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, por básicamente muerte de neuronas en un área del cerebro denominada sustancia nigra. La enfermedad de Parkinson es un ejemplo quizás el más interesante de qué es lo que ocurre cuando ciertos sectores del cerebro dejan de funcionar adecuadamente y por ende el movimiento no se puede ejecutar de la manera que se ejecuta en condiciones normales. La enfermedad de Parkinson es una afectación de ese sector muy específico de los ganglios basales, que es la sustancia nigra, que se llama así por el color negro que tienen las células en ese sector y que se conecta con otras estructuras y utiliza como mensajero para que la información se traspase de un sector a otro del sistema nervioso de una sustancia química muy particular y fundamental que se llama dopamina. En la enfermedad de Parkinson, las células de la sustancia nigra se van perdiendo, por ende la cantidad necesaria de ese mensajero que gobierna esa parte del control motor se va perdiendo. La lentitud de movimiento es el ejemplo prototípico de perturbación motora en la enfermedad de Parkinson y en muchas de las otras enfermedades que afectan ese sector particular del cerebro. El segundo componente es la reducción de la amplitud del movimiento. Todo lo demás que existe en el Parkinson, la rigidez, el temblor, las alteraciones de las posturas, son elementos adicionales. Lo fundamental es esto primero. ¿Cómo será la próxima década en relación a los avances para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson? En la actualidad, el grueso de la terapéutica de la enfermedad de Parkinson está centrada en reponer la función de esa sustancia química que está afectada. Y hasta ahora esto ha tenido un éxito enorme, pero también enormes limitaciones. Y por ende, todo lo que viene para adelante, yo lo subdividiría en 2 áreas fundamentales. Lo que tiene que ver con encontrar drogas que vayan más allá del reemplazo de la dopamina y el otro gran campo de diagnosticar precozmente la enfermedad y prevenir el proceso patológico antes de que éste se instale. ¿Qué pasa en la enfermedad de neurona motora? En las enfermedades de neurona motora, las que se enferman son esas neuronas motoras de la médula espinal. Por ende, no logran controlar a través de sus conexiones al músculo. Y no lo logran controlar bajo 2 niveles. Uno que es el nivel de la acción, del movimiento. Por lo tanto, se produce debilidad y parálisis. Pero por otro lado, esa conexión entre la neurona de la médula espinal y el músculo sirve como soporte nutritivo del músculo. Y por ende, cuando el músculo está desprovisto de ese soporte nutritivo, comienza a atrofiarse, a degradarse, y ese es un elemento adicional que lleva
a la pérdida de función. Y desgraciadamente esta es una enfermedad que progresa afectando cada vez sectores más importantes de la musculatura. Y no nos olvidemos que el deglutir, o sea, el tragar e ingerir los alimentos, es un acto motor. El respirar es un acto motor y necesita de músculo. Entonces, cuando esos músculos pierden la orden desde el sistema nervioso, se atrofian porque les falta el soporte nutricional, dejan de funcionar en cualquier sector en que estén. Si bien las neurociencias están intentando explicar preguntas desde varias áreas del conocimiento, siempre necesita de otros ángulos. En este caso, vamos a aprender del sistema motor escuchando a alguien que usa el sistema motor en forma perfecta. La importancia que tiene mi cerebro a la hora de realizar actividad física es fundamental. A partir de mi cabeza puedo transmitirle a todo mi organismo, le doy órdenes para poder correr. El running, en mi caso, es muy importante el cerebro, la cabeza, el aspecto cognitivo, la motivación. Y a partir de ahí voy encadenando una serie de acciones para cumplir el objetivo propuesto. En los deportes de resistencia es fundamental tener pensamientos positivos. Si tengo emociones negativas o de un mal origen, no van a permitir que yo fluya en el deporte y pueda rendir. Ahora quiero que vean diferentes fotos. Son jugadores de básquet profesionales antes de lanzar la pelota para que entre en el cesto. Si ponemos a jugadores de básquet profesionales a ver estas fotos, puede predecir si la pelota va a entrar o no al cesto. ¿Por qué pasa esto? Porque uno tiene que estar entrenado con el sistema motor para poder predecir qué va a pasar con la acción del otro. Esto es muy importante. Por ejemplo, pongan a una persona con un libro pesado y ustedes saquen el libro, van a ver que la mano se levanta. En cambio, si le piden a esa persona que saque el libro, la mano va a quedar en ese lugar. Todo esto se explica porque uno puede predecir su propio movimiento, pero no el movimiento del otro. Y esto tiene que ver con el deporte de alto rendimiento, porque no solo estamos viendo que podemos predecir nuestro movimiento, sino que la clave para ser hábil en un deporte es la capacidad de predecir el movimiento del oponente. Y para sintetizar y resumir en el programa de hoy qué aprendimos del cerebro motor, quiero contarles otros ejemplos. Es tan complejo el sistema motor que todavía no podemos replicar la actividad motora precisa del ser humano en robots. Un robot desarrollado en los últimos años, en el tope del conocimiento de la robótica actual, intentando hacer un movimiento básico. Y luego vamos a ver un ser humano haciendo ese mismo movimiento. Y deja el central y va a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, 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 Aunque aprendimos mucho sobre el sistema motor, que es jerárquico, que se procesa en paralelo, que uno va adquiriendo habilidades en la vida, que uno puede imaginar el movimiento del otro y se activan las mismas áreas neuronales, que hay enfermedades que básicamente afectan el sistema motor, todavía no sabemos mucho y tenemos que seguir investigando porque el sistema motor humano es todavía no reproducible. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Los Enigmas del Cerebro. Este viaje maravilloso a través del órgano más complejo del universo, el cerebro humano. Los invito la próxima semana en la cual evaluaremos la percepción, cómo nuestro cerebro ve el mundo. Nos vemos la semana que viene.